Gracias, gracias. Antes que comencemos con la clase, quiero dar un pequeño palabras de aliento. Allá atrás, lee la Biblia, dice el cartelito. Importantísimo, todos los días. Dispone un tiempo para leer la palabra de Dios. Y hay algo que nos ayuda y nos apoya, es material, libros. La base tiene que estar en la palabra de Dios. No podemos reemplazar la palabra de Dios por el devocional que recibo, el audio, el videíto, las palabritas, el de acá, el de allá. La palabra de Dios. Pero por sobre todas las cosas hay buen material. En la iglesia tenemos una excelente biblioteca. Yo he separado 5 libros que Juan Marcos, que es el bibliotecario ad hoc, digamos así, está a cargo de la biblioteca. El triunfo del crucificado, yo lo mencioné el domingo pasado. La cruz de Cristo de John Stott. Doctrina del pecado y de la salvación. Doctrina bíblica sobre la cruz de Cristo de Horacio Alonso. Evidencia que exige un veredicto. Son libros que tienen unos cuantos años. Si alguno quiere llevarse el libro, es de la biblioteca de la iglesia. Yo lo voy a dejar allí. Cuando terminen lo ven. Son estos 3, yo los tengo, estos 4. Este creo que no lo tengo. Los he leído, muy buen material. Algunos un poquito más simple, otros un poquito más profundo. Les invito a que lo lleven y que en 1, 2, 3 semanas traten de leer, estudiar. Este es un excelente libro. John Stott, La cruz de Cristo. Es para leerlo y volver a leerlo y repasar. ¿Viste cuando vos a veces estás viendo la serie y la volvés porque te perdiste algo o querés? Bueno, así. Hay más. Así que termina la clase, va a venir Juan Marcos, porque él es el responsable. No se quieren perder. Es una riqueza incalculable. Hoy estamos en la era digital donde muchos de estos libros los podemos tener en el dispositivo. ¿Sabes una cosa? Que muchas veces yo también, otros días me mandaron un archivo de un libro de Samuel Pérez Millo de 1000 páginas. El de Cristología, que acaba de salir hace unos meses, todavía no llegó a la Argentina. Lo bajamos al dispositivo, a la computadora, y lo dejamos ahí. Como antes decíamos, lo tengo en la biblioteca. No tengo que bajarlo del dispositivo, tengo que bajarlo de la biblioteca, leerlo y llevármelo a mi vida y aplicarlo, porque de nada sirve que esté juntando tierra, que esté ocupando lugar en el dispositivo, que esté ocupando lugar en la computadora. El lema, lee la Biblia. Pero este material, ahí también hay unos folletitos, repartí algo el domingo que viene. El que quiere llevar 1, 2, 3, 4, llévese, porque está para leer y para distribuir, llévenlo. Pero que sea la palabra de Dios la que nos hable y nos llene. Todo este material ayuda. Hay más. Si faltaba uno, la aurora de la redención del mundo, que no lo encontró Juan Marcos, si no está, yo lo voy a traer, también yo lo tengo en mi biblioteca, porque yo ya lo leí y por ahí lo leo, pero tenerlo guardado en la biblioteca lo traigo para que ustedes lo compartan. Así que se acercan, si ya lo leíste, te aseguro que lo vas a volver a leer, vas a encontrar muchas riquezas más. Viene Juan Marcos cuando termine la clase, anota, porque él es el responsable, y por sobre todas las cosas lo leemos, lo llevamos, lo leemos, lo cuidamos y lo devolvemos. Porque así otros hermanos pueden compartir. Estamos hablando de la salvación. Este es el tema que nosotros estamos desarrollando. Hemos visto el domingo pasado la fuente de la salvación. El origen de la salvación. La salvación es de Dios. El hombre no hace nada, no ayuda nada a Dios para el tema de la salvación. Vimos la razón de la salvación, que era para gloria personal de Dios. El pasaje principal, Efesios 1, 3 al capítulo 14. Vimos que la razón era por amor y por la voluntad soberana de Dios. Y para eso Dios había designado, elegido a un único Salvador, porque no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a nosotros, a la humanidad, en el cual podamos ser salvos. Es el nombre de Jesús, un único Salvador que puede salvar y que quiere salvar. A veces puede haber que alguien quiera ayudar, quiera redimir. ¿Se acuerdan la época de Ruth y Boaz? Había que redimir los campos del viudo. Y había un pariente cercano, lo vamos a ver cuando lleguemos al tema de la redención. Y ese podía redimirlo, tenía el derecho de redimir. Pero ¿qué pasó? No quiso. Y lo hizo Boaz, que podía redimir y quiere salvar. Ahí tenemos otra figura de Cristo, de los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Boaz, el Redentor que rescató a Ruth en esa condición que estaba, en un contexto histórico distinto al que nosotros vivimos hoy en día. Tengo muchos papeles, la Biblia es grande y el atril es chico. Era cómodo cuando teníamos la mesa, que no sé por dónde está. Era cómodo porque ahí podíamos desparramar, más lo que nos gusta desparramar papeles. Pero bueno, había hecho yo un gráfico que nos ayuda a entender la historia, el tiempo cronológico nuestro. Habíamos dicho que había un comienzo y un final. Acá había eternidad, y Dios puso tiempo a la vida humana. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Empezó a marcar el tiempo. No había puesto el relojito y el calendario. Empezó a correr el calendario. No importa si es juliano, gregoriano, judío, no importa. Empezó a correr el tiempo de Dios. Y hay un final, donde va a pasar a la eternidad, cielos nuevos, tierras nuevas. Pero hay un punto central en la historia de la humanidad. Claro que yo estoy por acá. Habíamos puesto a Esteban en 1900. ¿Como el libro? ¿Como el libro? 1984. Bueno, 1963 estaba yo. Pero hay un punto central que marca un antes y un después. La obra de Cristo en la cruz. Hay un antes y un después. Divide a la historia. Si bien antes de Cristo, después de Cristo es el nacimiento, en la parte espiritual es la cruz de Cristo la que divide, marca un cambio. Es la obra de la salvación. Anunciada en el Antiguo Testamento por todos. Dios habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres, a toda la antigüedad, por distintas formas, por medio de los profetas, en estos postreros días, dice el autor a los hebreos, en esta época nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Quién? Ahora vamos a ver la obra de la cruz muy rápidamente. Hay muchísimo. La cruz de Cristo y doctrina de la salvación de Horacio Alonso. Después lo ven. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 31. Primera Corintios, una carta que Pablo escribe a la iglesia que estaba en la ciudad Corinto, una ciudad grande, pujeante, pero también una iglesia con muchísimos problemas. Y empieza en el versículo 18 con ese versículo que todos conocemos, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es nosotros, es poder de Dios. Y comienza Pablo a hacer una exposición al estilo del apóstol Pablo, mucho más corto que Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 8, mucho más corto. Pues está escrito, dice en el 19, vamos a leer hasta el final del capítulo: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No han convertido Dios en la locura la sabiduría de este mundo? Se pregunta Pablo. Versículo 21. Ya que Dios
es su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien a salvar, ahí está el tema que estamos viendo, mediante la locura de la predicación a los que creen. A los judíos primero. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, ya sean judíos o gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 25. Yo estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni muchos son poderosos, ni muchos los nobles de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato, lo pobre de este mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil de este mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, esto es, nuestra justificación, salvación y redención, para que, como está escrito, si alguno quiere gloriarse, gloríese en la cruz de Cristo. Pablo va a presentar acá a la iglesia que está en Corinto. Corinto estaba en ¿qué región? Grecia. Más precisamente había como dos territorios grandes, Grecia, el norte, Macedonia, Acaya, el sur. Y en Acaya, donde estaba Corinto, estaba muy cerca de Atenas. Atenas era en ese momento la cuna del conocimiento, de la sabiduría y de la inteligencia. El poder político estaba en Roma, el César, pero el poder cultural del pensamiento, de la filosofía humana estaba en Atenas. Así que Corinto estaba muy influenciada por el pensamiento, la sabiduría humana. Allí Pablo escribe este mensaje y va a trazar y decir que la cruz de Cristo, va a decir, es locura para los que no lo conocen. Es locura el mensaje de la cruz de Cristo para el que se está ahogando. Volvamos a las tres figuras. El que se está ahogando, está manoteando, le quedan segundos, se ahoga y se muere. Ese es locura, esa figura. Como el que está enfermo, terminal, o el preso que está esperando su condena de muerte. Está sujeto bajo maldición, dice el pasaje. Va a decir que es castigo y que es muerte. El mensaje del Evangelio es para el que no lo conoce, judío o gentil o griego, como dice acá. No importa tus antecedentes históricos, religiosos que vos traes, es lo mismo. Los judíos pedían algo, señales. Ahora ellos estaban acostumbrados a la época de Elías y a la época de Moisés y se quedaron con eso en la historia. En cambio, los griegos pedían conocimiento. ¿Se acuerdan cuando llevaron a Pablo a la, diríamos, la universidad, a la cátedra que expusiera en Atenas? Querían escuchar sabiduría, querían escuchar un mensaje. Es locura, es maldición. Dice que es castigo y que es muerte. Pero la palabra de Dios nos va a mostrar este mensaje que dice que la cruz, desde la perspectiva humana, de la perspectiva mía, sin Dios, de la perspectiva de la calle, es locura, es maldición, es muerte, es castigo. Pero cuando Dios toca nuestra vida, la cruz de Cristo pasa a cambiar el enfoque. Es como que yo estuviese parado frente a la cruz de Cristo. Volvamos con nuestra mente al Calvario y veo a Cristo de espalda y digo,
Qué locura esto. Muerte, dolor, maldición. Recordemos, maldito es el que era colgado en un madero. Para un judío era algo tremendo. Y estaba muriendo por una sentencia romana, gentil. Pero cuando yo me cambio y me voy al frente y veo a Cristo muriendo, estoy haciendo algo alegórico, algo espiritual. Digo que lo que es locura para el mundo, ¿qué dice Pablo acá? Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Para los que son del Señor es poder de Dios. Dios transformó la maldición del madero en bendición. Esto es para los hijos de Dios. Si no estuviste a la mañana, después escuché el mensaje de Guillermo. Corto, 30 minutos. Hijos de Dios. Lo que era locura es poder de Dios. Lo que era maldición, cuando yo veía la cruz, claro, maldito es el que colgado en un madero, es bendición. Lo que era castigo es victoria. Lo que es muerte es vida eterna. Ahí hay un libro, El triunfo del crucificado. ¿Cómo puede la cruz, ese lugar de maldición, de locura, de dolor, de espanto, ser un lugar de triunfo? Por eso es locura. Y por eso este pasaje dice, ¿sabe una cosa? Pablo les dice a los corintios, este mensaje Dios no se lo reveló por sabiduría humana, no lo va a entender el que va a la facultad, a la escuela. Lo revela a los sencillos y a los humildes. Y el más sencillo, el más chiquito, espiritualmente, entiende este mensaje porque Dios le pone el entendimiento por medio del Espíritu. Para lo que es locura sea poder de Dios, para lo que sea maldición sea bendición. Y este es el punto de partida. La obra de Cristo es la base de nuestra salvación. Por eso, muchas veces, muchas personas rechazan el mensaje de la salvación, porque lo piensan humanamente, lo piensan con la lógica humana, con la lógica nuestra, con la lógica que nosotros trabajamos todos los días. Pero cuando Dios pone por medio de su Espíritu un pensamiento, una reflexión, un impulso espiritual y dejamos la locura en la sabiduría nuestra, porque yo empiezo a entender, vamos a poder entender que es poder, que es bendición. Cristo en la cruz venció a Satanás, al que tenía el imperio de la muerte. Hebreos 2:14, 1 Juan 3:8. Venció a Satanás. Venció a la muerte con su resurrección. Efesios 4:7 al 10. Venció a la muerte, venció al pecado y nos hace participante de la victoria de la cruz. Por lo tanto, este momento que para la perspectiva era locura, perdición, para los que son hijos de Dios es victoria y nos hace a nosotros participantes de esa victoria. Buscamos Colosenses 2. 12 al 15. Y a vosotros, está escribiendo Pablo a la iglesia en Colosa, a veces me gusta poner la primera persona, y a nosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de nuestra carne, en nuestra propia naturaleza, está diciendo Pablo, nos dio vida juntamente con Él, ahí hay un pronombre, con Cristo, perdonándonos todos los pecados,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Hace 2 domingos, cuando compartí Romanos 8, al 1 al 12, en los pensamientos de la cena, traje el acta que era contraria. ¿Se acuerdan que la pegué acá? Y después la despegué y la llevé a la mesa del Señor. Esa acta que no era contraria, la que decía David, la que decía Esteban, Baldi, la sacó y la clavó en la cruz. Despojando a los principados y potestades, y lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo de la cruz. Dice la Nueva Versión Internacional: desarmó los poderes y las potestades de Satanás y de todo su ejército. Por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlo en su desfile triunfal. Esto tiene un contexto del siglo I. Es un contexto que hasta los que vivieron en el comienzo del siglo XX lo entendían más. Cuando vino la tecnología y nosotros pudimos ver en el momento hechos que nunca habíamos podido ver, compartirlos, cambió la vida de las personas. En el año 1969 el hombre llegó a la Luna y lo vieron millones y millones de personas por televisión. Fue tal vez el hecho más significativo que se difundió hasta ese momento por la televisión, y donde millones y millones de personas, no sé si fueron 1.000 millones de personas, pudieron ver con unas imágenes totalmente distorsionadas. Yo tenía 6 años, ahí calculan bien, yo no me acuerdo, pero los que tienen un poquito más de años se pueden acordar, veían unas cosas, el hombre en la luna, y nunca habían podido participar. ¿A qué viene esto? Cuando Argentina salió campeón en Qatar en diciembre del 2022, todos los argentinos participamos de la victoria del equipo, porque lo vimos al partido en directo, en mi casa, en el living, en el bar, donde sea. Y compartimos los 120 minutos y los penales y todo lo demás. Pero el equipo llegó, creo que 2 días después. ¿Se acuerdan cuántas personas fueron a recibir al equipo? Dicen que 1 millón de personas. Buenos Aires se desbordó. Pero si lo habían visto en el partido. Pero si vimos el partido el domingo, 120 minutos, los penales, todo lo demás, la victoria de la Copa del Mundo, la tercera, todo lo que quiera. El equipo quería, los fanáticos del fútbol, querían participar ¿de qué? De la victoria. Pero antes que apareciera la televisión, ¿cómo se participaba de la victoria? Yo les voy a relatar algo que es histórico. Cuando el general Tito, en el año 70 de Cristo, entró a Jerusalén y la destruyó totalmente, él necesitaba llevar la filmación de su victoria en Jerusalén. Le costó 4 años al Imperio Romano poder tomar Jerusalén. Entonces, ¿qué hizo? Lo que hacían desde la antigüedad. Lo hizo Babilonia, despojó, esa palabra creo que aparece por ahí en el 15, despojó a Israel, a Jerusalén, de toda la riqueza que tenía. Y hay por ahí alguna foto que ustedes van a ver que está el candelabro de 7 asitas, llevándolos, despojó todo el oro que había en el templo de Herodes y lo llevó a Roma. Y se llevó lo más valioso: la plata, el oro, los metales y los jóvenes fuertes. Lo mismo hizo Nabucodonosor cuando vino y tomó el imperio babilónico, Jerusalén. En la primera invasión se llevó a Daniel, a Belsasar, era lo mejor que había intelectualmente, y se llevó toda la riqueza del templo de Salomón. Entre paréntesis, no se pudo llevar el arca, porque nadie sabe qué pasó. Recordemos que el arca era la presencia, el simbolismo de la gloria de Dios. Dios de alguna forma la reservó. Se llevó todo el oro, desarmó todo. ¿Y qué hizo en ese momento el general Tito, creo que fue?
lo llevó a Roma e hizo un desfile. Entonces ahí los desfiles eran para mostrar lo que hoy nos muestra la televisión. El Arco del Triunfo que está en Roma, ¿lo viste, Valdi? Conmemora eso. Entonces cada vez que el romano pasaba, era como que volvía a ver la película del triunfo. El triunfo. El Arco del Triunfo en París conmemora, es como si fuera otra película de otra victoria. Era común el desfile triunfal. El desfile triunfal. Eso es lo que está diciendo acá el Señor, el apóstol Pablo en Colosenses 2, 15, 16. La Nueva Versión Internacional utiliza esa palabra. Desarmó los poderes y las potestades de Satanás, del imperio de la muerte, y por medio de Cristo los humilló, exhibiéndolos en el desfile triunfal. Entonces, cuando Cristo obtiene la victoria en la cruz y resucita al tercer día, dice Pablo, llevó cautiva a la cautividad, buscó a todos e hizo un desfile delante de Satanás y el imperio de la muerte. Estos son míos. Ahora volvamos a Tito, ni nos volvamos a Napoleón en el Arco del Triunfo de París. Acordémonos del 2022 que lo tenemos fresquita, esa invasión de gente que era como si fuera un desfile y el colectivo, ¿se acuerdan? Iba, y estaban los jugadores, estaba la victoria, algo así. Para que nosotros lo entendamos con nuestra mente finita, es lo que hizo Cristo en la cruz. Despojó, le sacó todo. Y dice, este es el triunfo de la cruz, el triunfo del crucificado. Un versículo para introducirnos en el tema que sigue. Hebreos 2. Hebreos 2, 2. Tres y 4. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, el mensaje en la antigüedad que hablaron los ángeles, y toda transgresión y toda desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, dice, hay una pregunta, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu en su voluntad? El autor de los Hebreos dice, los ángeles anunciaron un mensaje de Dios, que marcó la verdad de Dios. Pero el Señor, los apóstoles anunciaron un mensaje mucho más poderoso. Y utiliza una expresión allí, una salvación grande. Es lo que nosotros estamos viendo y ahora nos vamos a introducir a esta salvación grande en distintas perspectivas. A ver, nos paramos, vamos a imaginar, a mí me gusta por ahí imaginar que nos paramos frente a una mansión, un gran edificio. No pensemos en de un barrio privado. En Córdoba no hay muchos todavía, Palacio Ferreira, por ejemplo. En Buenos Aires, una de las cosas que me llama la atención cuando voy a Buenos Aires son esas construcciones, esos palacios, donde uno queda admirado de la arquitectura. Yo no entiendo mucho de arquitectura, Patricia puede quedar. Pero cuando yo me paro y veo puertas que tienen hasta 5 y 6 metros de altura, digo, ¿para qué esta puerta? El hierro, el bronce que le han puesto. Digo, qué edificio grande. Y si me permite irme moviendo en el edificio hacia el costado, hacia el otro costado, vamos a imaginar lo que podemos ver los 4 lados, vamos a ver que es un edificio grandísimo. Y nos podemos parar 5, 6, 10 personas alrededor de este edificio y irnos corriendo, y cada uno de ustedes y cada uno de nosotros vamos a poder apreciar algo que nos va a llamar la atención, que va a ser distinto. Algo así es la salvación
tan grande, yo tomé la frase, la salvación tan grande que el Señor tiene. Tiene tanto alcance, tanto, que no lo podemos entender. Y vamos a tratar de domingo tras domingo ir viendo una partecita de esa salvación tan grande. Te voy a dar otro ejemplo, otra ilustración. Vamos a hacer de cuenta que tenemos a un cuerpo, una persona humana, con vida. Y sabemos nosotros que tenemos un sistema, vamos a suponer que estoy ahí yo o alguien que tenga mejor, Esteban, mejor cuerpo, más joven, ahí. Y sabemos que tiene un sistema digestivo. Tiene un sistema circulatorio. Sistema reproductor, un sistema respiratorio, interviene en distintos órganos. ¿Es así? Todo lo tenemos. Algunos comienzan a fallar y hay que ponerle algunos retoques y llevarlo al mecánico para que calibre el motor. La salvación también tiene arrepentimiento, un sistema, si queremos utilizar un término que utilizamos ahora, la conversión, otro sistema, santificación, regeneración, justificación, adopción, redención, glorificación. Son muchos. Pero yo no puedo tomar de una persona y sacar el sistema digestivo. Porque está todo conectado. Es más, deja de ser, lo mato. La salvación que vamos a empezar a ver domingo tras domingo como si fuera un pequeño subsistema dentro de esa salvación grande que Dios nos ha dado. No puedo yo tomarla solita, no puedo hablar de la santificación si no la uno con justificación, si no la uno con regeneración, si no la uno con arrepentimiento, si no la uno con conversión y si no la cierro y la abrocho y le digo con el tema de la glorificación. Yo más adelante le voy a pasar cuando terminemos esta hojita, para que ustedes la guarden y la tengan, donde están las distintas sistemas, llamémosle doctrina, subdoctrina, pongámosle el nombre de la salvación, con los versículos. Si yo se la doy ahora, no van a venir más a la clase. Y se van a sentar y van a ver el video. Pero la vamos a ir compartiendo, donde nos muestra cada una de ellas, nos dice qué significado, qué quiere decir cada uno. Acá recién leíamos, Dios nos ha hecho salvación, justificación, las hemos escuchado. Esta mañana Guillermo mencionó alguna. Conversión, santificación, redención, adopción, las encontramos. Regeneración. Vamos a ver el concepto, vamos a ver el significado, la orientación, la base doctrinal, vamos a leer versículos y los resultados prácticos que producen nosotros. Así como el sistema digestivo, ¿qué hace? Hace que el alimento ingrese por mi boca. Yo no soy médico, viene todo el proceso, baja, y va tomando, el organismo mismo va tomando todo lo que necesita. Por eso tiene que ser bueno lo que entra. Y va tomando a través del mismo organismo, ir desechando lo que no necesita, que después el cuerpo mismo. Así funciona el sistema digestivo. Así funciona el sistema respiratorio, circulatorio, todo así. Vamos a tratar de ver como si fuera así. Vamos a poner una mesa, en una mesa de examen de medicina y vamos a ir viendo. Y hoy vamos a ver el primero. Y los domingos siguientes, los otros. El primero es el arrepentimiento. Primer sistema, subsistema. ¿Qué es arrepentirse? ¿Sabe una cosa? Que yo primero puse acá en el bosquejo mío lo que no es arrepentirse. Bíblicamente. El arrepentimiento que Dios quiere, vamos a marcar 3 cosas que no es arrepentimiento. En primer lugar, no es empezar de nuevo. Mañana empiezo de nuevo con la dieta. Me arrepiento de todo lo que hice en esta semana. Eso no es arrepentimiento. Entonces no es que yo mañana me voy a proponer a
a cambiar. Mañana me propongo y voy a hacer ejercicio. No. Eso no es arrepentimiento en el concepto bíblico, en el concepto de la salvación. No es remordimiento, que es una acción donde yo lamento lo que sucedió. Hay dos ejemplos bíblicos con versículos de dos personas que tuvieron remordimiento, pero no tuvieron arrepentimiento. ¿Quiénes fueron? Judas, la palabra de Dios ahí en Mateo 27, 3 y 5, dice que él se arrepintió. No la tomemos a la palabra en el concepto bíblico, que después vamos a ver que hay como 15 versículos. Algunos los voy a mencionar, después los van a llevar en la hojita. Él en realidad lo que tuvo fue remordimiento. Y fue condenado. Y se perdió. Y hoy está en el infierno. No tuvo arrepentimiento, tuvo remordimiento cuando vio que lo que él creía que podía pasar y se le fue de las manos. Porque ya Cristo estaba prácticamente condenado, lo estaban llevando a la cruz y yo fui el que... Y el otro fue Esaú. Hebreos 12, 17. Está enmarcado en la historia cuando Esaú vendió su derecho que tenía de primogénito al picarón, al vivo de su hermano menor Jacob, y dice que Hebreos 12, 7, a ver, ¿qué puse yo acá? 12, 17. Porque ya sabéis que aún después, Esaú está hablando, deseando heredar la bendición de su padre, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Las lágrimas de Esaú, no estamos hablando de la salvación acá, está hablando de que él perdió la bendición de la primogenitura por un plato de comida y después tuvo su consecuencia años después. Él se arrepintió con lágrimas, él tuvo remordimiento, a tal punto que lo llevó a bronca con su hermano. Después pasaron los años, se amigaron. Es una historia para que después la vean allí en el libro de Génesis. Pero vemos que el arrepentimiento no es volver a foja cero, no es remordimiento, ya vamos a ver qué es lo que es el arrepentimiento, y tampoco es, bueno, hasta que vos no te arrepientas, vos hasta que no te arrepientas, a veces le decíamos a los chicos, vas a tener penitencia, castigo. Entonces, a ver, cuando te arrepientas de lo que vos hiciste, lo hiciste a tu hermano, a la mamá, y lo ponemos en penitencia. Eso no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. Y vemos que todo esto es algo que la persona podría hacer. Yo puedo empezar mañana con la dieta y el ejercicio. Yo puedo castigarme, ponerme una penitencia y comenzar a hacer cosas buenas. Bueno, a partir de ahora yo me voy a portar bien con mi hermano, con la mamá, en mi casa. Pero no es arrepentimiento. Bíblicamente, el arrepentimiento es ¿qué? ¿Qué es lo que es arrepentirse? Un cambio de forma de pensar, un cambio de mente. No pensemos tanto en la mente humana, vamos a veces hablamos de la mente o del corazón. Es lo mismo, es lo mismo. La palabra allí, arrepentimiento, es metanoia, cambio de mente, como dice Sergio, cambio de mente. Es voluntario y sincero, por el cual el pecador cambia con respecto a su pecado. El cambio que él hace de mente y de corazón no es con el pecado, con los pecados, sino con el pecado. Porque no es, yo mañana voy a dejar de fumar, voy a dejar de decir malas palabras. Es lo que estamos hablando de lo que no es arrepentimiento. Si no es
El pecado, uno solo, como Dios lo ve, yo también lo quiero ver, lo quiero sentir. Por eso le decimos que es un cambio de mente. Reconocer que yo estoy perdido. ¿En qué? En mi pecado. Reconocer que yo me estoy ahogando, me estoy muriendo en la enfermedad. Estoy condenado y necesito una ayuda. Y la ayuda está en que mi mente cambie con relación al pecado, a la forma que piensa Dios. Entonces, el arrepentimiento, yo lo voy a marcar acá, es un cambio de mente. Indudablemente, quien actúa en ese cambio de mente es el Espíritu Santo. Pues yo no puedo. Exacto. Hay otro término que lo podríamos asimilar, así como decíamos recién, remordimiento. A veces tiene convicción, pero no tiene arrepentimiento. No se arrepienta, no cambia la mente. Cambia la forma de ser, cambia el exterior. Comienza a venir a la iglesia, comienza a orar, comienza a rezar, comienza determinadas prácticas y cree que con eso es suficiente. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es decir, yo cambio mi mente y pienso con respecto al pecado, no a los pecados, al pecado de la misma forma que piensa Dios. Y me alineo, vamos a llamar así, con el pensamiento de Dios. Algunos versículos donde vamos a ver que aparece la palabra, el término arrepentimiento. Arrepentimiento. Ya vamos a leer. Sí. Vamos a ver más adelante que ese arrepentimiento produce tristeza, pero una tristeza piadosa, porque es la que produce el Espíritu en nosotros. Recordemos, estamos hablando de arrepentimiento y está todo íntimamente relacionado con todas las otras que vamos, los otros subsistemas. Así como no puedo sacar el sistema digestivo y no puedo dejar el sistema circulatorio y respiratorio y no lo puedo ver, analizarlo solo, vamos a estar todos juntos. Pero vamos a ver que el arrepentimiento, este cambio de mente, va a producir, vamos a ver, ¿qué dice la Biblia del arrepentimiento? ¿Quién lo pide? Dios, Jesucristo, ya lo vamos a ir viendo. ¿Y qué produce ese cambio de mente, ese arrepentimiento en mi vida como hijo de Dios? Vamos con los versículos. Mateo, vamos a ver si vamos más o menos en orden. Mateo 3:2. En el papelito que les voy a repartir van a estar todas las citas. Mateo 3:2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando del desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era la voz del último profeta, de Juan el Bautista. Y le decía a la gente, preparándose porque ya entraba en el escenario Cristo: arrepentidos. Cambien la mente, su mente con respecto a Dios. Alíñense en los pensamientos de Dios. Lucas 13. Palabras de Jesús. Le dijo, Jesús dijo, no, antes, si no arrepentís, esto está en el contexto de los versículos anteriores, que los paso por alto para ir más rápido. Si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. 5. Vuelvo a decirle, si no se arrepienten, todos se mueren. Arrepentimiento, cambio de mente. Si no se arrepiente, te ahogas, te morís en la enfermedad y te condena el condenado a muerte. Jesús dijo, arrepiéntanse. Lo dijeron también los profetas. Lucas 24,
el pasaje del camino a Emaús. ...45... Este pasaje, yo he hablado varias veces del camino a Emaús y voy a seguir hablando porque es uno de los pasajes que más me impacta, y este principalmente. Entonces, cuando Jesús abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, acá está relatándose después del camino de Emaús, y los discípulos se acuerdan, dicen, nos abrió el entendimiento y entendimos las Escrituras, la palabra de Dios, y le dijo, así está escrito. Y fue necesario que Cristo padeciese, muriera y resucitara a los muertos, los que vimos recién, al tercer día, y que se predicase en su nombre que el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Lo dijo Dios por medio de los profetas, lo dijo con Juan el Bautista. El mensaje de Jesucristo, arrepiéntanse, si no, todos mueren, y fue proclamado por los apóstoles en la iglesia de Jerusalén, en la iglesia de Antioquía, en la iglesia apostólica. Hechos 3, 18, 19, Hechos 2, 38, el mismo día de Pentecostés, Hechos 17, 30, Pablo hablando en Atenas, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, para mencionar algunos versículos solamente. Dios quiere que cambiemos la forma de pensar, no con sabiduría humana, sino con sabiduría espiritual. Por eso la produce el Espíritu Santo. Sergio. Exacto. Bien. Dice, para los que no alcanzaron a escuchar y para que quede también en la grabación, Juan el Bautista predicaba un ministerio y del arrepentimiento. Esa es la palabra. Y la evidencia exterior era el bautismo. El bautismo no salva, no arrepentía, pero era la evidencia de que esa persona se había arrepentido. Y tenía que cambiar la mente, la forma de pensar con respecto a Dios. Sí. Confesaba. Exacto. Tenemos que entender, yo lo tenía marcado acá, el ejemplo de lo que es arrepentimiento. Tenemos ejemplos bíblicos que los vamos a mencionar. Domingo que viene vemos el resultado que produce el arrepentimiento en el Hijo de Dios. No que mañana voy a empezar la dieta y los ejercicios y no lo voy a hacer. Lo hago el lunes, martes, el miércoles falto, el jueves más o menos y lo dejo. No, vamos a ver el resultado y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Uno de que se arrepintió fue Zaqueo. En su contexto judío, hoy ha llegado la salvación a Israel, dijo. Él era judío. Y el judío reconocía que cuando estafaba a alguien tenía que devolverlo. Y lo tenía que devolver por más. Y como él era un buen judío, dijo, si hay alguien que yo lo he estafado, venga. Y yo lo tengo todo. Ellos lo tenían bien registrado. Y se lo voy a devolver más todavía. Debía restituir lo que había estafado y debía devolver más. En el concepto porque él era un noble, pero no le alcanzó hasta que no se arrepintió.
el caso tenemos de Zaqueo. El otro están en dos parábolas. Si bien no son personajes de la vida real, Jesús contó dos parábolas que representaban como si hubiese sido de la vida real. Uno era el rico y el publicano. Y él decía, él se arrepentía allí en su oración. Sé propicio a mí, pecador. Yo quiero considerar el pecado como vos lo pensás. Dice, yo me reconozco pecado. Y el otro era el hijo pródigo. Es una parábola, pero está ilustrando algo. Dice que el hijo pródigo volvió en sí. Hizo un cambio. Yo me imagino al modelo argentino sentado ahí arriba del chiquero y mirando ahí a la orilla no había alambrado, a la orilla y volvió en sí y pensó, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo estoy acá? Hizo un cambio de mente. Me vuelvo y le pido perdón a mi papá y yo me voy. ¿Pero qué hago acá? Cambió la mente. El domingo vamos a ver también que el arrepentimiento lo que produce en nosotros, y vamos a ver un ejemplo bíblico de una persona que tuvo que arrepentirse de su pecado. Y reconoció, hubo arrepentimiento. Y lamentablemente hubo consecuencias sobre su vida y sobre sus terceros a causa de su pecado. Pero él se arrepintió, Dios lo perdonó. Dios puede perdonar mi pecado. Dios perdona mi pecado. Pero mientras estemos en esta tierra, posiblemente en su soberana voluntad, tengamos que padecer, llevar adelante las consecuencias del pecado en nuestra vida. Estoy hablándome a un hombre conforme al corazón de Dios, David. Segunda Samuel 12, léanlo, es un pasaje impactante. Natán viene y le dice, ese hombre eras tú. Y él que dice, yo he pecado contra Dios. Dios ha perdonado tu pecado, pero lo que hiciste tiene sus consecuencias. No podemos volver atrás. Murió el hijo y sufrió por años por la desobediencia. Segunda Samuel 24, David vuelve a pecar censando al pueblo y él va a reconocer, léanlo en esta semana, Segunda Samuel 12, Segunda Samuel 24, y reconoce, y David dice, he pecado. Y Dios perdona el pecado, pero hay consecuencias porque muere gente en Israel por el juicio de Dios por la desobediencia. Es necesario arrepentirse, pensar, cambiar la mente. Entonces, en el arrepentimiento es un cambio de mente. Yo cambio la forma de pensar, no humanamente, no por sabiduría humana, que es locura, castigo y muerte, sino para vida y para bendición. ¿Alguien quiere decir algo más? Estamos a la 1, al cierre del filo del horario. Es una historia, a mí es uno de los personajes que más me gusta y es la parte del capítulo de la serie de la vida de David, dolorosa. Capítulo 12 de primera, es 2 Samuel 11 y 12 y el capítulo 24. Porque Dios nos va a mostrar la verdadera faceta de tu vida y de la mía, de lo que produce el pecado, el arrepentimiento, un cambio de mente. El domingo que viene terminamos y seguimos con el otro sistema dentro de la salvación de Dios. Que Dios nos bendiga, nos acompañe en esta semana. Pablo está levantando la mano, ¿sí?
Gracias, Pablo. Ustedes lo escucharon, yo no lo escuché. Pero seguro es Dios el que conoce la vida y el corazón. Oramos, Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo donde podemos ver esta salvación grande, porque tú eres un Dios grande. Y es tan grande tu amor y tu gracia derramado por nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. El justo por los injustos. Gracias por eso. Ayúdanos en este día, en esta semana, a vivir dando gloria y honra al nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Perdón, Pablito.